Buenas, aquí estoy otra vez con ustedes, donde intentaré brevemente, lo más simple posible, pero bíblicamente dar respuesta a una pregunta. Y esta es la pregunta de hoy. ¿Es verdad que por Jesús ser hombre también cometió pecado? Bueno, me sorprendí. Hace poco leí que hay gente que dice eso. Y realmente eso me dejó sorprendido porque es un absurdo. Así que bueno, la respuesta categórica es esta. No, Jesucristo no cometió pecado, a pesar de que sí es cierto, Él se hizo hombre. Bueno, esa historia está en los evangelios, ¿verdad? Como Él nació de una virgen, se hizo hombre, nació como cualquier otra persona. Lo que fue concebido, distinto a cualquier otra persona. María, virgen, concibió el Espíritu Santo y fue virgen. Quiere decir que ahí sí hubo una gran diferencia. Pero nació hombre. Ahora, el absurdo de que si Jesucristo cometió pecado, sería que entonces él también estaría condenado por la propia ley de Dios y él es la segunda persona de Dios. Él violaría su propia ley y estaría entonces bajo juicio si él cometió pecado. Pero recuerden lo que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si la paga del pecado es muerte, Cristo como hombre pecó, entonces él también estaría condenado. Cosa más absurda. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Le invito a ver ese programa reciente acerca de la doctrina de la Trinidad. El concepto de Trinidad es algo básico, importante, así que voy a poner la conexión ahí debajo en los comentarios de este programa. No, Jesucristo no pecó. Fíjense lo que dice ahí Romanos 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados. Si Él hubiese cometido pecado, Él hubiera muerto por sus propios pecados, pagando una condena de Dios. Y ahí está la grandeza del Evangelio. Esa es la gracia de Dios precisamente. Que alguien que no cometió pecado pagó por los pecados nuestros. Fíjense lo que dice en 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El justo por los injustos. Pagó una vez por los pecados, un justo que no cometió pecado, pagó por los pecados de los injustos, que sí cometimos pecados, que somos nosotros. Eso es básico para entender el plan de Dios, la gracia de Dios. Su Hijo divino recibió el castigo que él no merecía. Por ser Dios, él pagó por los pecados de todos nosotros. Eso ya lo hemos visto. Por ser Dios, él resucitó de los muertos. Por ser Dios perfecto, santo, sin merecer jamás una muerte, él se encarnó precisamente para eso, para morir por nuestros pecados. Ahora, reconocemos que sí, Cristo sí fue tentado como hombre, así que en ese aspecto, como hombre sí tuvo que sufrir muchas cosas. Fíjense lo que dice ahí Hebreos 4:14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sí fue tentado, y bueno, esa historia está ahí en los evangelios, ¿verdad? Cuando fue tentado por el diablo. Pero ahí podemos ver que él no cayó en la tentación. Él resistió, él se mantuvo perfecto. Ser tentado no es pecado. Caer en la tentación sí es pecado.
Él fue tentado como cualquiera de nosotros. Y qué maravilloso este texto que dice que eso hace que Jesucristo nos entienda de una manera especial. Porque al hacerse hombre, Él sufrió la tentación, sufrió la negación, sufrió el desprecio, sufrió la muerte. Quiere decir que Él experimentó en su cuerpo, siendo hombre, todo esto y ahora nos comprende de una manera especial. Claro que nos comprendía y nos conocía si Él mismo nos hizo, pero ahora lo experimentó en su propia carne. Pero nunca experimentó el pecado, porque es perfecto. Y de esa manera estuvo capacitado para morir por los pecados de otros, los nuestros. Esa es la gracia divina de Dios. Y eso entonces nos recuerda este otro texto en 1 de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, el perfecto, el santo, 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 es nuestro abogado. Y cuando nosotros pecamos, el que no pecó, le dice al Padre, presenta delante del Padre que Él se sacrificó por nosotros, que estamos justificados delante de Él el día que pusimos la fe, porque ese es el plan precioso y maravilloso de la gracia de Dios. Amigo que me escuche, esa es la base fundamental del Evangelio. Tú y yo, todo ser humano, hemos pecado. Hemos estado condenados desde el momento que pecamos porque es la ley de Dios. Dios no puede ser burlado. Pero qué gran amor que el Padre entregó a su Hijo, el que nunca pecó ni pecará porque es divino, para que Él reciba el castigo de nuestra paz, el castigo que nosotros merecíamos. Y cuando ponemos la fe en Jesucristo, entonces quiere decir que estamos aceptando ese plan de Dios y la gracia de Dios nos cubre. Eso es maravilloso. Pero repito, eso es a partir de un ser todopoderoso, Jesús, la segunda persona de Dios, que sin pecado recibió el castigo como si fuera pecador, porque estaba ocupando nuestro lugar, el lugar del reo condenado que merece el castigo. Cristo no lo merecía, pero por amor lo recibió. Y el plan de Dios precisamente es eso, poner la fe y aceptar. El plan de Dios no es que pertenezcamos a una religión determinada, que demos dinero, nada de eso. El plan de Dios es que creamos en Jesucristo, pongamos la fe en Él y entonces Él nos perdona. El Padre nos perdona. Bueno, de esta manera traté de contestar la pregunta. Y recuerde que usted puede hacer sus preguntas si las escribe a pastor@ibiatlanta.org, pastor@ibiatlanta.org. Dios le bendiga. Si Él quiere, nos vemos la próxima semana.